Bienvenido a nuestro canal. Esperamos que disfrutes la historia. El teléfono vibró por primera vez a las 2:47 de la madrugada. Lo sé porque miré el reloj en la pared de mi apartamento en Valencia. Ese reloj de cerámica azul que compré en un mercadillo del barrio del Carmen. La pantalla iluminó el techo, con ese brillo azulado que corta la oscuridad como un cuchillo. No lo agarré. Dejé que vibrara hasta que se cayó solo. Después vibró otra vez, y otra, y otra. 1, 2, 3, 4, 5 llamadas. Pausa. 6, 7, 8. Otra pausa. 9, 10, 11, 12. Yo estaba acostada en mi cama mirando el techo, con el ventilador del techo apagado porque en febrero Valencia todavía tiene esas noches frescas que te dejan respirar. Podía oír el mar a lo lejos si prestaba atención, ese murmullo constante del Mediterráneo que se cuela por la ventana abierta del balcón. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, mi teléfono no paraba de vibrar como si tuviera convulsiones. No necesitaba mirarlo para saber quién era. Solo había una persona en el mundo que podría llamarme así, con esa desesperación de alguien que acaba de descubrir que el piso bajo sus pies era de cartón todo este tiempo. Gastón, mi exmarido, el hombre con el que estuve casada 11 años. El hombre que en este mismo momento, en Buenos Aires, a 6.000 kilómetros de distancia, debería estar en pleno baile de su boda. Su segunda boda. La boda con Camila, la mujer por la que me dejó hace año y medio. La mujer que estaba embarazada de 8 meses cuando dijo, sí, acepto, delante de 200 invitados en un salón de Palermo que seguramente les costó más de lo que podían pagar. Y ahora me estaba llamando como si el mundo se estuviera terminando, como si yo fuera la única persona en todo el planeta que podía salvarlo de algo. Hola, mi nombre es Valeria. Tengo 45 años. Soy de Buenos Aires y ahora vivo en Valencia, España. ¿De dónde me están escuchando ustedes? ¿Desde dónde me acompañan en este momento? Me encantaría saberlo porque lo que voy a contarles necesita oídos que entiendan. Oídos de gente que sabe lo que es llegar a los 40 y descubrir que tu vida entera era una mentira. Que sabe lo que significa reconstruirse cuando creías que ya no quedaba nada, ni fuerzas, ni ganas, ni futuro. Esta historia empieza hace año y medio, pero en realidad empieza mucho antes. Empieza en todos esos momentos que no quise ver, en todas esas señales que ignoré porque una a los 40, después de 11 años de matrimonio, no quiere admitir que su marido se está alejando, que ya no te mira como antes, que cuando habla de planes futuros, usa el yo en lugar del nosotros. Debí darme cuenta cuando Gastón empezó a llegar tarde. No una vez ni dos. Todas las noches. El estudio de arquitectura que compartía con 2 socios, supuestamente, estaba pasando por un buen momento. Tenían varios proyectos en marcha, me decía, reuniones con inversores, presentaciones para licitaciones, cenas de trabajo que se extendían hasta las 10, las 11, a veces hasta medianoche. ¿Querés que te caliente la comida?, le preguntaba yo cuando entraba y me encontraba en el sillón del living con un libro en la mano, fingiendo que no llevaba 2 horas esperándolo despierta. No, ya comí en la reunión, me decía siempre. Siempre. Nunca tenía hambre cuando llegaba. Debí darme cuenta cuando dejó de tocarme. No hablo solo de sexo, aunque eso también desapareció gradualmente como se va el agua de un lavabo con pérdida. Hablo del contacto casual, la mano en la cintura al pasar por la cocina, el beso en la frente cuando se iba al trabajo, el abrazo por atrás mientras yo cocinaba. Todo eso se evaporó y yo, estúpida de mí, pensé que era normal, que después de 11 años el matrimonio se vuelve más tranquilo,
más cómodo, menos apasionado, que es natural que ya no te arranquen la ropa apenas cruzas la puerta. ¡Qué idiota fui! Debí darme cuenta cuando empezó a ir al gimnasio. Gastón nunca fue deportista. En 11 años de matrimonio, el ejercicio más intenso que hacía era subir las escaleras cuando el ascensor se rompía. Y de repente, a los 42 años, se compró ropa deportiva cara y se anotó en un gimnasio de Palermo. Necesito cuidarme, me dijo. El médico me dijo que tengo el colesterol alto. 3 meses después había bajado 8 kilos y se veía 10 años más joven. Se compraba ropa nueva, remeras ajustadas que marcaban los músculos que nunca antes había tenido. Se dejó crecer un poco el pelo. Se puso de moda. «Estás muy cambiado», le dije un día, intentando que sonara a cumplido, aunque por dentro algo se me retorcía. «Es que me siento bien», me contestó, y tenía esa sonrisa de alguien que está enamorado, no de mí, de otra. Soy docente de Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires. Era, mejor dicho, antes de venirme acá. Me especializo en Guion, Renacimiento italiano y pasaba mis días hablándoles a chicos de 20 años sobre Botticelli y Miguel Ángel, sobre la perspectiva y el humanismo, sobre cómo el arte puede capturar la verdad del ser humano en un trozo de mármol o en una pincelada de óleo. Y no fui capaz de ver la verdad en mi propia casa, en mi propio marido, en mi propia vida. La noche que Gastón me lo confesó, yo estaba cocinando fideos con tuco. Algo simple, rápido, porque había tenido un día largo en la facultad. 2 clases teóricas, una reunión de departamento que se extendió 3 horas y una charla con una alumna que estaba teniendo problemas familiares y necesitaba una prórroga para entregar su trabajo final. Llegué a casa agotada, con ganas solo de comer algo caliente y meterme en la cama con una serie. Gastón llegó temprano ese día, a las 8 de la noche. Hacía meses que no llegaba a las 8. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo revolvía la salsa en la olla. No prendió el celular, no prendió la tele, solo se quedó ahí sentado, mirándome con una expresión que no supe descifrar. «Valeria, tenemos que hablar», dijo. Se me cerró el estómago. Esa frase, esa maldita frase que todas sabemos lo que significa. La frase que precede al fin de algo, al fin de todo. Apagué el fuego de la hornalla. Me di vuelta. Lo miré. «Decime», dije. La voz me salió más firme de lo que me sentía por dentro. «No sé cómo decir esto. Decilo como se te ocurra». Se pasó las manos por la cara. Respiró hondo y lo soltó. «Estoy con otra persona. Hace 6 meses. Se llama Camila. Trabaja conmigo en el nuevo emprendimiento y está embarazada. El mundo no se detuvo. Eso es mentira que dicen en las películas. El mundo siguió girando exactamente igual. El reloj de la cocina siguió haciendo tic-tac. El tuco siguió borboteando suavemente en la olla. Los vecinos de arriba seguían arrastrando muebles como todas las malditas noches. La que se detuvo fui yo. ¿Embarazada? Fue lo único que pude decir. De todas las palabras que acababa de escuchar, esa fue la que se me clavó como una astilla. «De 5 meses», dijo. Y tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas, como si él fuera la víctima acá. 5 meses, repetí, haciendo números en mi cabeza. 5 meses significaba que me había estado mintiendo desde septiembre, que cada reunión de trabajo de los últimos meses había sido una mentira, que cada vez que me besaba en la mejilla antes de irse a la cama era una mentira, que toda nuestra vida de los últimos meses había sido una obra de teatro donde yo era la única que no sabía que estaba actuando. «Lo siento», dijo. «No fue algo planeado. Pasó, repetí.
como si el embarazo hubiera sido un accidente de tránsito, como si meterse en la cama con otra mujer durante 6 meses fuera algo que simplemente pasa, como quien se tropieza con una piedra en la calle. Valeria, favor, por favor, ¿qué? La voz se me quebró ahí. Sentí que algo se quebraba adentro mío también, como un vidrio que se parte pero no se cae todavía. Se queda ahí, sostenido por el marco, esperando el golpe final. No la puedo abandonar, es mi hijo. Ahí fue cuando me reí. Sí, me reí. Una risa seca, amarga, que salió de algún lugar oscuro de mi pecho. Tu hijo, dije. ¿Y qué hay de los hijos que podríamos haber tenido nosotros? Se quedó callado. Te lo propuse 3 veces, Gastón. 3 veces en estos 11 años. La primera vez me dijiste que todavía éramos jóvenes, que teníamos tiempo. La segunda vez me dijiste que el estudio no estaba estable económicamente. La tercera vez me dijiste que mejor esperáramos un poco más. ¿Te acordás? No era el momento, murmuró. No era el momento conmigo, lo corregí. Pero con ella sí. Con Camila de 33 años sí es el momento perfecto. ¿O me vas a decir que este embarazo sí fue planeado? No fue planeado, pero pasó, y ahora tengo que hacerme cargo. Claro, hacerte cargo. ¿Y de mí quién se hace cargo, Gastón? ¿Quién se hace cargo de los 11 años que te di? ¿De las noches que te esperé despierta? ¿De los proyectos que dejé de lado porque vos necesitabas que fuera a tal cena o tal evento? ¿De todas las veces que te banqué cuando el estudio estaba mal y llegabas a casa hecho mierda y yo te cocinaba tu comida favorita y te escuchaba durante horas hablar de tus problemas? Valeria, ¿sabes qué es lo peor? Lo interrumpí. Que ni siquiera me sorprende. En el fondo lo sabía, lo supe hace meses, pero no quise verlo porque una no quiere aceptar que es tan estúpida, que es tan ciega, que confió en alguien que no lo merecía. Me di vuelta y apagué definitivamente la hornalla. Serví mi plato de fideos, me senté en la mesa. Empecé a comer. Gastón se quedó ahí parado, mirándome como si me hubiera vuelto loca. ¿Vas a comer? Le pregunté con la boca llena. No puedo creer que estés comiendo ahora. ¿Por qué no? Tengo hambre. Además, vos ya comiste, ¿no? Seguro cenaste con ella. No contestó. No hacía falta. ¿Te vas a ir de acá? Le pregunté después de tragar. Sí. Ya alquilé un departamento en Belgrano. Me mudo mañana. Qué rápido todo, dije. Ya lo tenías todo planeado. Valeria, yo... Mañana empezás a sacar tus cosas, lo interrumpí otra vez. Llévate todo lo tuyo. Todo. No quiero nada que me recuerde a vos. Y esa fue la última conversación real que tuvimos como matrimonio. Al día siguiente llegó con un flete y 2 amigos. Yo no estaba. Me fui a lo de mi hermana Luciana y me quedé todo el día ahí, llorando en su hombro como una nena de 5 años, mientras ella me preparaba té con leche y me decía que todo iba a estar bien, que Gastón era un hijo de puta, que yo me merecía algo mejor. No puedo creer que esto me esté pasando aquí. Mí, le dije entre sollozos. 11 años, Lu. 11 años de mi vida. Lo sé, Balú, lo sé. Pero vas a salir adelante. Sos fuerte. No me siento fuerte. Me siento la mujer más estúpida del planeta. No sos estúpida. Confiaste. El estúpido es él que tiró todo por la borda. Pero en ese momento no le creía. En ese momento solo podía pensar en todas las señales que había ignorado, en todos los momentos en que mi intuición me gritaba que algo no andaba bien y yo la callaba con excusas y justificaciones. Cuando volví esa noche, el departamento estaba vacío a medias. Faltaba la mitad de los muebles, faltaban cuadros de las paredes, faltaban libros de la biblioteca, faltaban platos de la cocina. El sillón donde nos sentábamos a ver películas los domingos ya no estaba.
La mesa de la cocina donde cenábamos todas las noches tampoco. El estéreo con el que poníamos música mientras cocinábamos se había ido. El lugar se veía raro, desbalanceado, como una boca a la que le faltan dientes, como un cadáver del que le sacaron los órganos. Me senté en el suelo del living, en el único espacio vacío que había quedado, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por los 11 años perdidos. Lloré por la mujer que fui y que ya no iba a volver a ser. Lloré por todas las veces que me aguanté las ganas de reclamarle algo porque no había que hacer quilombo. Lloré por todas las veces que cedí, que me callé, que me hice la tonta. Lloré por la estúpida que fui al creer que el amor se sostiene solo con paciencia y aguante. Pero más que nada, lloré de bronca pura, porque me había sacado 11 años de mi vida, los mejores años probablemente. Los años en que todavía podría haber tenido hijos si hubiera conocido a otra persona. Los años en que podría haber viajado más, estudiado más, arriesgado más. Y los había desperdiciado en un hombre que al final del día me cambió por un modelo más nuevo como quien cambia de celular. Esa noche no dormí. Me quedé ahí en el piso, mirando el techo, pensando en todo lo que había sido y en todo lo que ya no iba a ser nunca. A la mañana siguiente me levanté temprano, me di una ducha larga, me vestí, me puse maquillaje por primera vez en días y tomé una decisión. No iba a quedarme en ese departamento. No iba a quedarme rodeada de los fantasmas de lo que fue. Me iba a ir. Una amiga de la facultad, Mónica, tenía un monoambiente en Villa Crespo que estaba vacío porque ella se había ido a vivir con su novio. Me lo prestó sin hacerme preguntas. 40 metros cuadrados que olían a humedad porque hacía meses que nadie lo habitaba. Una ventana que daba a una medianera gris llena de cables. Una cocina diminuta donde apenas entraba una persona. Un baño con azulejos de los años 70 que necesitaban una mano de pintura urgente. Pero era mío. Era un espacio donde Gastón nunca había pisado, donde no había recuerdos, donde podía empezar de cero. Me mudé con 3 valijas, ropa, libros, mi computadora, algunas fotos de mi familia, nada más. Le dije a Gastón que se quedara con el departamento, que lo vendiera, que me diera mi mitad cuando estuviera listo. No quería pelear, no tenía fuerzas para pelear. Solo quería terminar con todo esto lo más rápido posible. Los meses que viví en ese monoambiente fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba, iba a dar clases, volvía y me metía en la cama. Los fines de semana no salía. No veía a nadie. Mis amigas intentaban sacarme, pero yo siempre ponía excusas. Que estaba cansada, que tenía trabajo, que me sentía mal. La verdad es que no tenía ganas de fingir que estaba bien. No tenía ganas de escuchar consejos bien intencionados sobre cómo el tiempo lo cura todo, o mejor sola que mal acompañada. Sabía que tenía razón, pero no hacía que doliera menos. Tramitamos el divorcio con abogados. Gastón estuvo de acuerdo con todo lo que le propuse, mitad y mitad de todo. Nada de pensión, nada de reclamos raros, limpio, rápido, eficiente. Creo que la culpa lo estaba carcomiendo por dentro. O quizás solo quería sacarse el problema de encima para poder concentrarse en su nueva vida, su nueva familia. Firmamos los papeles en una escribanía de Belgrano un martes de julio. Hacía frío, llovía, y yo había llegado con el paraguas roto porque el viento me lo había dado vuelta en la esquina. Gastón llegó 5 minutos después que yo. Traía puesto un piloto gris que le había regalado yo 2 navidades atrás. Nos sentamos en la sala de espera sin hablarnos. El silencio era tan pesado que podía sentirlo presionándome el pecho. La escribana nos llamó, entramos,
Firmamos donde nos indicaron, y en 10 minutos todo había terminado. 11 años resumidos en 10 minutos de firmas y sellos. Salí de ahí con un sobre con papeles, con mi parte del dinero de la venta del departamento depositada en mi cuenta y con la sensación de que había cerrado un capítulo de mi vida que nunca quise que terminara así. Gastón intentó hablarme en la puerta. Valeria, No, lo corté. No hay nada más que decir. Solo quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Me reí. Otra vez esa risa amarga que se me estaba volviendo costumbre. Pero me lastimaste igual. Y eso es lo que importa, ¿no? No las intenciones, los resultados. No esperé su respuesta. Me di vuelta y me fui caminando bajo la lluvia, con mi paraguas roto hasta la parada del colectivo. Esa noche, en mi monoambiente de Villa Crespo, me serví una copa de vino, y otra, y cuando estaba en esa zona borrosa entre la borrachera y la lucidez, tomé mi computadora y empecé a buscar pasajes de avión, porque había algo que nadie sabía, ni Gastón, ni mi hermana, ni mis amigas, ni nadie. Había algo que yo había guardado en secreto durante todos estos años, un as bajo la manga que nunca pensé que iba a tener que usar. Mi abuelo Giuseppe había llegado a Argentina desde un pueblito cerca de Nápoles en 1953. Vino sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un sueño de hacérsela a América. Consiguió trabajo como albañil en Mar del Plata, después como capataz, después como maestro mayor de obras, y eventualmente, con los años y mucho sacrificio, montó su propia empresa constructora. No era millonario, pero le había ido bien, muy bien. Tenía propiedades en Mar del Plata, había invertido en terrenos en la costa, y cuando murió hace 8 años, a los 92 años, dejó una herencia considerable repartida entre sus 4 nietas. Mi mamá me crió con la idea de que la plata era algo privado, algo que no se hablaba en voz alta. La plata llama a la envidia, me decía siempre, y la envidia es una sombra que no se va nunca una vez que entra en tu vida. Así que cuando heredé esa suma, una cantidad que significaba que si la invertía bien, nunca más iba a tener que preocuparme por llegar a fin de mes. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Gastón, con quien ya llevaba 4 años de casada en ese momento. No era que desconfiara específicamente de él, o quizás sí, en algún nivel subconsciente que mi cerebro consciente se negaba a reconocer. Había visto demasiadas parejas destruirse por cuestiones de guita. Había visto amigos que se transformaban en enemigos cuando había dinero de por medio. Había escuchado demasiadas historias de matrimonios que se terminaban porque uno sentía que el otro se aprovechaba económicamente. Preferí mantenerlo en secreto, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Con ese dinero, en el 2019, cuando el euro estaba relativamente bajo y Valencia todavía no estaba tan de moda como ahora, compré un departamento de 2 ambientes en el barrio del Carmen. Un edificio antiguo restaurado, techos altos con molduras originales, pisos de madera de roble, balcón francés que daba al jardín del Turia, 80 metros cuadrados en una de las ciudades más lindas del Mediterráneo. Lo alquilé por Airbnb. Contraté una administradora local que se encargaba de todo: la limpieza, el mantenimiento, el contacto con los inquilinos. El departamento me generaba un ingreso mensual que era casi el doble de mi sueldo de docente en la UBA. Pero seguía trabajando. Seguía viviendo en Palermo con Gastón como si nada. Seguía cocinando fideos con tuco y haciendo las compras en el supermercado, pensando en qué ofertas había. ¿Por qué no le dije nada? A veces me lo pregunto yo misma. Quizás porque en algún lugar profundo de mi psiquis sabía que el matrimonio
no estaba tan sólido como yo quería creer. Quizás porque quería tener un plan B por si las cosas salían mal, o quizás simplemente porque me gustaba tener algo que era completamente mío, un secreto que me hacía sentir poderosa en una relación donde cada vez me sentía menos importante. Lo cierto es que cuando firmé los papeles del divorcio, cuando salí de esa escribanía en Belgrano bajo la lluvia, ya tenía mi escape planeado desde hacía años. Mi plan B tenía balcón Alturia y vistas a árboles centenarios. 2 meses después del divorcio, renuncié a la facultad. Les inventé una excusa vaga sobre necesitar un cambio de aires, sobre querer viajar, sobre sentir que había llegado a un techo en mi carrera docente. Nadie preguntó demasiado. La gente asume que las mujeres divorciadas de 45 años están en plena crisis existencial y es mejor dejarlas hacer lo que necesiten para sanar. Me despidieron con un asado en la facultad, con abrazos y promesas de mantener el contacto. Me despedí de mis amigas de toda la vida, de Luciana, mi hermana, que lloró como si me estuviera muriendo. Le prometí que iba a volver seguido, que esto no era un adiós para siempre. Mentira. O verdad a medias, porque en ese momento todavía no sabía cuánto tiempo me iba a quedar afuera. Empaqué 3 valijas, ropa para todas las estaciones, mis libros favoritos, mi computadora, algunas fotos familiares. El resto lo vendí o lo regalé. No quería lastre. No quería nada que me atara a Buenos Aires más de lo necesario. Un martes de octubre del 2024, me subí a un avión en Ezeiza con un boleto solo de ida a Valencia. El vuelo duró 13 horas. 13 horas en las que no dormí nada. Miraba por la ventanilla, pensando en todo lo que estaba dejando atrás y en todo lo que me esperaba adelante. Llegué a Valencia un miércoles a las 10 de la mañana, hora local. Octubre en Valencia es un poema. El calor del verano todavía persiste, pero ya no quema la piel. El mar está tibio. La ciudad tiene ese ritmo tranquilo, casi lento, que Buenos Aires nunca tuvo. Acá la gente camina sin apuro. Se sienta en los bares a media mañana a tomar café. Almuerza durante 2 horas. La vida pasa a otra velocidad. Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta mi departamento. Mi departamento. Esas palabras sonaban raras todavía. Durante 6 años lo había visto solo en fotos que me mandaba la administradora. Nunca lo había habitado yo misma. Cuando abrí la puerta y entré, me quedé parada en el living mirando todo como si fuera la primera vez. La luz entraba por el balcón e iluminaba los pisos de madera. Podía escuchar a lo lejos el ruido de los corredores y ciclistas en el Turia. Olía a limpio, a lavanda, al detergente que usaba la señora de la limpieza. Era mío, era completamente mío. Y por primera vez en meses lloré, pero no de tristeza, de alivio. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano por la diferencia horaria y no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Había pasado 20 años de mi vida yendo a trabajar todos los días, preparando clases, corrigiendo trabajos, atendiendo alumnos. Y ahora, de repente, tenía días enteros por delante sin ninguna obligación. Salía a caminar, descubría el barrio. Encontraba panaderías donde compraba ese pan crujiente que huele a cielo. Bares donde el camarero te aprendía el nombre después de la segunda vez que ibas. Mercados donde las señoras mayores te aconsejaban qué verduras comprar según la estación. Me anoté en clases de cerámica en un taller del barrio del Carmen. Éramos 8 mujeres, todas entre 40 y 60 años, todas con historias de reinvención, divorcios, enviudamientos, jubilaciones anticipadas. Ninguna preguntaba demasiado. Todas entendíamos que estábamos ahí porque necesitábamos crear algo con las manos,
darle forma al barro cuando nuestras vidas se habían deformado. Empecé a dar tours privados de museos, usé mis contactos de la facultad, mi conocimiento de historia del arte, mi inglés fluido. Creé un perfil en una plataforma para turistas de alta gama que buscaban experiencias más sofisticadas que las visitas grupales. Familias estadounidenses que venían con chicos adolescentes aburridos, parejas de jubilados británicos apasionados por el Renacimiento, empresarios japoneses que tenían medio día libre en Valencia y querían aprovecharlo al máximo. Me fue bien, muy bien. No necesitaba el dinero, pero me gustaba trabajar. Me gustaba sentirme útil, compartir mi conocimiento, ver la cara de asombro de la gente cuando les explicaba el simbolismo escondido en un cuadro o la técnica que usaba un escultor. Los domingos me juntaba con un grupo de argentinas expatriadas en la playa de la Malvarrosa. Éramos como 15, todas entre 35 y 60 años, todas con nuestras historias de por qué habíamos terminado en Valencia. Llevábamos mate, facturas que conseguíamos en una panadería argentina del centro, y nos pasábamos las tardes hablando de Buenos Aires con esa mezcla rara de nostalgia y alivio. Por primera vez en 11 años respiraba de verdad, sin ese nudo en el pecho que tenía cuando Gastón llegaba tarde, sin esa ansiedad constante de estar midiendo cada palabra para no iniciar una discusión, sin la necesidad de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. No tenía que cocinar para nadie más que para mí. Y cuando no tenía ganas de cocinar, pedía comida a domicilio o salía a comer sola a algún restaurante del barrio sin tener que justificarle a nadie por qué estaba cenando a las 10 de la noche o por qué había elegido pizza en lugar de algo más elaborado. No tenía que mirar mi celular cada 5 minutos preguntándome dónde estaba mi marido y con quién. No tenía que revisar las notificaciones de su Instagram intentando descifrar quién era esa tal Camila que le dejaba comentarios en todas sus fotos. Valencia me había recibido con los brazos abiertos, y yo me había permitido, por primera vez en mucho tiempo, ser simplemente Valeria. No la esposa de Gastón, no la profesora de la UBA, no la nieta de Giuseppe que heredó y nunca lo contó. Solo Valeria, una mujer de 44 años empezando de nuevo en una ciudad donde nadie conocía su historia. Los primeros meses fueron raros, no voy a mentir. Hay noches en que te despertás y por un segundo esperás ver a alguien al lado en la cama. Hay domingos en que extrañás cosas estúpidas como las tortas fritas que hacía tu suegra, aunque tu suegra siempre haya sido medio tóxica y criticara cómo cocinabas. Extrañás el ruido familiar de la ciudad que te vio crecer, el acento porteño, las expresiones, el humor ácido. Pero después de esos segundos, de esos momentos de nostalgia agridulce, te acordás de por qué te fuiste. Te acordás de las noches esperando despierta hasta las 2 de la mañana. Te acordás de las excusas cada vez más elaboradas. Te acordás de esa sensación de estar volviéndote loca porque tu intuición te gritaba una cosa y tu marido te decía otra completamente diferente. Y la paz vuelve, la paz de saber que hiciste lo correcto. Gastón no intentó contactarme después del divorcio. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Supongo que estaba ocupado con su nueva vida, armando la habitación del bebé, comprando cochecitos y pañaleras, yendo a cursos de preparto con Camila, eligiendo nombres, preparándose para ser padre por primera vez a los 43 años. Me enteré por Instagram que se iba a casar. Una amiga en común lo mencionó en una historia. Una de esas amigas que uno tiene en común con el ex, y que después del divorcio no sabes bien de qué lado quedaron, pero igual seguís viendo sus redes por costumbre.
¿Viste que Gastón se casa el mes que viene? Apurado el muchacho, ja, ja, ja. Apurado, sí. Camila debía estar por parir cuando firmaran el acta de matrimonio. Una boda de apuro. De esas que se hacen porque hay un bebé en camino y las familias presionan y porque socialmente queda mejor estar casado cuando nace tu hijo. No sentí nada en particular cuando me enteré. Ni bronca, ni celos, ni alivio, nada. Era como cuando te enteras que un conocido lejano se compró un auto nuevo o se fue de vacaciones al Caribe. ¡Ah, qué bien! ¡Qué lindo para él! Que le vaya bien. Había pasado la página. Gastón era parte de un capítulo de mi vida que ya estaba cerrado, archivado, guardado en algún cajón del fondo de mi memoria, junto con otras cosas que alguna vez fueron importantes pero ya no lo son. Lo que no esperaba era recibir un mensaje de Julián a principios de febrero. Julián Márquez, el mejor amigo de Gastón desde la secundaria, arquitecto también, socio en otro estudio, no en el de Gastón, buen tipo. De esos amigos honestos que te dicen las verdades en la cara, aunque duelan. Yo siempre me llevé bien con él. Creo que él nunca me terminó de contar todo lo que sabía sobre Gastón y Camila, pero había intentado advertirme a su manera meses antes de que todo explotara. Su mensaje llegó un jueves a la tarde. Yo estaba en mi balcón tomando un café después de haber dado un tour de 4 horas por el Museo de Bellas Artes a una familia de San Francisco. Vale, sé que no hablamos hace banda, pero te quería avisar que el sábado es el casamiento de Gas. Sé que no te van a invitar, obviamente, pero pensé que querrías saberlo por si alguien te lo menciona y te agarra desprevenida. Ojalá estés bien. Abrazo grande desde Buenos Aires, le contesté al toque. Gracias, Juli, ya lo sabía. Me lo comentó una amiga hace unas semanas. Estoy bien, de verdad. Espero que a vos también te esté yendo bien. Saludos desde Valencia. ¿Estás en Valencia? ¿España? Sí, me mudé hace unos meses. Necesitaba un cambio de aire. Qué bien por vos, te lo mereces. Gastón es un boludo. Me reí sola en el balcón. Julián nunca se había guardado lo que pensaba. Gracias, Juli. Cuídate. Y ahí quedó la conversación. No le conté más. No le dije que vivía en un departamento propio en uno de los barrios más lindos de Valencia. No le conté que estaba trabajando de guía de museos. No, le conté nada de mi nueva vida. Cuanto menos supiera la gente, mejor. El sábado de la boda de Gastón, yo estaba en mi balcón tomando vermut con una amiga española que había conocido en las clases de cerámica. Se llamaba Inés, tenía 52 años, estaba divorciada también, y tenía ese sentido del humor seco y directo que me recordaba a Buenos Aires. Eran las 10 de la noche acá, las 6 de la tarde en Buenos Aires. La boda debía estar empezando, o ya estaba en pleno desarrollo. Abrí Instagram sin pensar mucho, no para torturarme, solo por costumbre, por esa necesidad compulsiva que tenemos todos de revisar las redes sociales cuando estamos aburridos. Y ahí estaban, las historias. 1, 2, 5, 10 historias de diferentes invitados, mostrando el mismo evento desde diferentes ángulos. Gastón de smoking negro. Se veía bien, tengo que admitirlo. Había mantenido el peso que bajó cuando empezó a ir al gimnasio. El pelo un poco más largo de como lo usaba, conmigo. La sonrisa un poco forzada en algunas fotos. Camila de blanco. Un vestido imperio que disimulaba pero no escondía la panza de 8 meses. Pelo largo y lacio. Maquillaje impecable. Esa sonrisa de novia que es medio genuina y medio pose para la foto. Linda, tengo que reconocer. Más joven que yo. Obvio. Ahora 33 años. 11 años menor que yo. El salón era en Palermo.
Uno de esos lugares de moda con luces colgantes y plantas por todos lados, mesas largas de madera rústica, manteles de lino, flores silvestres en jarrones de vidrio, la típica boda millennial que se ve en Pinterest. Le mostré las fotos a Inés. Este es mi ex, le dije. Hoy se casa. Está bien, dijo ella evaluando las fotos con ojo crítico. Pero se le nota que está nervioso. Mira la mandíbula, la tiene apretada en todas las fotos. Y ella tampoco se ve 100% feliz. Se le nota en los ojos. Inés era psicóloga. Tenía ese don de leer a la gente que a veces me inquietaba un poco. Bueno, es una boda de apuro, le dije. Ella está por parir. Ah, de esas, dijo Inés tomando un trago de vermut. Las peores, las que se hacen por obligación y no por amor. Seguimos mirando las historias. Más fotos. Videos del brindis. Gastón y Camila cortando la torta. Los invitados bailando. Y entonces, a las 11 de la noche hora de Valencia, 7 de la tarde en Buenos Aires, mi teléfono empezó a vibrar. Primero fue un WhatsApp de una amiga de Buenos Aires, Paula, que había sido mi compañera en la facultad durante años. ¿Vale? ¿Qué mierda? ¿Tenés un departamento en Valencia? Después otra amiga, y otra, y otra. Capturas de pantalla, videos de Instagram, mensajes de voz histéricos, y después empezaron las llamadas. Una llamada perdida. Gastón. Miré el teléfono como si fuera una bomba. ¿Por qué me estaba llamando Gastón en pleno día de su boda? 2 llamadas perdidas, 3, 4. ¿Qué está pasando?, preguntó. Inés mirando mi cara de shock. No podía contestarle. Estaba mirando la pantalla de mi celular, tratando de entender qué carajo estaba sucediendo. 5 llamadas, 6, 7, 8. Le mandé un mensaje urgente a Julián. Julián, ¿qué onda? ¿Por qué Gastón me está llamando como un loco? Marcó como visto al instante. Empezó a escribir. Dejó de escribir. Volvió a escribir. Los 3 puntitos aparecían y desaparecían. 9 llamadas, 10, 11, 12. El teléfono no paraba de vibrar. Inés me miraba preocupada. Valeria, ¿estás bien? ¿Quién te está llamando así? Mi ex, dije con voz temblorosa. Mi ex marido, desde su propia boda. Finalmente llegó el mensaje de Julián. Un mensaje largo. Un mensaje que leí 3 veces porque no podía creer lo que estaba leyendo. Vale la puta madre, perdón. La cagué mal. Te juro por mi vieja que no fue mi intención. Estábamos en el brindis, tomando champagne, y el padre de Camila, que es arquitecto también, empezó a hablar de inversiones en España, que él tenía un departamento en Valencia que le daba muy buena renta, que era un buen negocio porque Valencia estaba creciendo mucho. Yo, sin pensar, porque ya venía medio en pedo, le dije que qué casualidad, que vos también vivías en Valencia, que te habías mudado para allá hace unos meses. El tipo me preguntó en qué zona y yo le dije que cerca del Turia, por las Torres de Serranos, que tenías un departamento muy lindo ahí. ¿Vale? La cara que puso Gastón. Nunca en mi puta vida lo vi así. Se quedó paralizado con la copa en la mano. Empezó a preguntarme de dónde había sacado para comprar un departamento en Valencia, que él sabía exactamente cuánto ganabas en la facultad, que en el divorcio habías recibido tu parte del departamento de Palermo, pero no era una fortuna, que cómo carajo te habías comprado un departamento en una zona cara de Valencia. Le dije que ni idea, que vos nunca habías hablado de plata conmigo, que solo sabía que vivías ahí porque lo habías mencionado al pasar en un mensaje. Pero ya era tarde, boluda. La bomba ya había explotado. Toda la mesa se prendió en la conversación. La madre de Gastón dijo que seguro habías heredado algo del nonno Giuseppe y nunca lo contaste. Una tía empezó a decir que ella siempre supo que vos venías de una familia con plata,
el padre de Camila, se puso a hacer cuentas en voz alta de cuánto podía valer un departamento de 2 ambientes en esa zona de Valencia. Camila se puso blanca, literal, blanca. Se le fue todo el color de la cara. Gastón se levantó de la mesa y se fue al baño. Estuvo ahí como 20 minutos. Cuando salió, tenía la cara desencajada, los ojos rojos. Desde ese momento no paró de mirar el celular, no bailó, no habló con nadie. Se quedó sentado en la mesa principal como un muerto viviente. Camila también está hecha mierda. Se fue a llorar al baño con su mamá. Volvió media hora después con los ojos hinchados. La gente está empezando a irse porque el clima se puso retenso. La fiesta es un velorio, hermano. Un velorio. Perdón, Vale, de verdad. Me siento la peor mierda del mundo. Arruiné tu vida otra vez. Terminé de leer y me quedé mirando la pantalla del celular. Después miré a Inés. Después miré el Mediterráneo a lo lejos. Y me eché a reír. Me reí. Me reí tanto que se me salían las lágrimas. Me reí tan fuerte que Inés me miraba como si me hubiera dado un ataque de histeria. «Valeria, ¿estás bien?» «Mejor que nunca», le dije entre carcajadas. «Ay Dios, mejor que nunca». Le pasé el celular con el mensaje de Julián. Ella lo leyó despacio. Cuando terminó, también se empezó a reír. «No puedo creer que haya pasado esto», dijo. «Es como una telenovela, como las que vemos en Netflix. 13 llamadas perdidas. 14, 15. Le contesté a Julián. «No arruinaste nada, Juli. Al contrario, me acabas de hacer el mejor regalo del mundo. Gracias. ¿En serio no estás enojada?» «Para nada. Deja que llame todo lo que quiera. No voy a atender». Porque había algo más que Julián no sabía. Algo que nadie sabía excepto yo y los documentos guardados en una caja de seguridad en un banco de Valencia. Gastón y Camila estaban económicamente destrozados. Me había enterado por una amiga en común hace unos meses, en uno de esos chismes casuales que van pasando de boca en boca. El emprendimiento inmobiliario que Gastón había arrancado con Camila justo antes de dejarme había sido un desastre total. Habían invertido todo, absolutamente todo, en un proyecto de dúplex de lujo en Nordelta. 22 unidades. Inversión millonaria. Supuestamente iban a ganar una fortuna. El proyecto quedó trabado por problemas de permisos municipales cuando ya habían invertido en la compra del terreno y los primeros movimientos de suelo. Los inversores se bajaron. El banco les cortó el crédito. Tuvieron que vender el terreno a pérdida solo para pagar las deudas más urgentes. Gastón tuvo que pedirle plata prestada a un primo para pagar los sueldos del estudio de arquitectura. Camila, que supuestamente tenía un próspero estudio contable, en realidad tenía más deudas que clientes. Una fachada, humo. El embarazo había sido la cereza del postre de mierda. Un bebé en camino cuando estaban ahogados en deudas. Una boda carísima que probablemente pagaron los padres de Camila o que se endeudaron para hacer porque socialmente no podían dar una imagen de precariedad justo cuando estaban juntándose. Y ahora, en pleno brindis de esa boda cara que no podían pagar, se acababan de enterar que la exmujer, que Gastón había dejado sin mirar atrás, la exmujer pobre que ganaba 2 mangos dando clases en la facultad, vivía en un departamento propio en Valencia, que valía más de lo que ellos dos iban a poder juntar en los próximos 10 años. 16 llamadas, 17, 18. Puse el celular en silencio. Me serví más vermut. Miré a Inés. «Contame todo», dijo ella con los ojos brillantes. «Quiero saber toda la historia desde el principio». Y esa noche se la conté. Le conté todo. Desde el principio hasta ese momento sentadas en mi balcón,
con el Mediterráneo de fondo y mi teléfono vibrando sin parar con llamadas que no pensaba contestar. Le conté sobre los 11 años con Gastón, sobre las señales que ignoré, sobre la noche de los fideos con Tuco cuando me dijo que Camila estaba embarazada, sobre el monoambiente en Villa Crespo donde lloré durante meses, sobre el nonno Giuseppe y su herencia secreta, sobre este departamento que compré hace 7 años como un plan B que nunca pensé que iba a necesitar usar. Inés me escuchó en silencio, tomando vermut, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callada un rato largo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Me dijo finalmente. ¿Qué? Que vos no te vengaste, no lo destruiste a propósito. Simplemente viviste tu vida, te reconstruiste, y él solito se dio cuenta de lo que perdió. Tenía razón. Yo no había planeado nada de esto. No había revelado mi secreto para lastimarlo. No había presumido en redes sociales. No había intentado restregarle mi nueva vida en la cara. Simplemente me había ido, me había callado la boca, había desaparecido. Y ahora, por pura casualidad, por una conversación borracha en su propia boda, se enteraba de que la mujer que había descartado como si fuera basura estaba viviendo mejor que él. El teléfono seguía vibrando. 19 llamadas, 20, 21. ¿No te da curiosidad saber qué quiere?, preguntó Inés. No, mentí. Porque sí me daba curiosidad, pero más me daba satisfacción dejarlo esperando. Dejarlo en visto como él me dejó a mí durante 6 meses, mientras se acostaba con Camila y me mentía en la cara todas las noches. A la medianoche, hora de Valencia, las 8 de Minos, la noche en Buenos Aires, el contador de llamadas perdidas había llegado a 32. 32 llamadas en 4 horas. También tenía 18 mensajes de WhatsApp. No los había abierto para que no apareciera el doble cheque azul. Inés se fue cerca de la 1 de la mañana. Me abrazó en la puerta. «Sos una genia», me dijo. «No dejes que te arruine esta paz que tanto te costó conseguir». Cuando cerré la puerta y me quedé sola en mi departamento, finalmente abrí los mensajes de WhatsApp, pero solo para leerlos, no para contestar. El primero había llegado a las 10:30 de la noche, hora de Valencia. «Valeria, por favor, aténdeme. Necesito hablar con vos urgente». Después a las 11. «Vale, sé que estás enojada conmigo, pero esto es importante. Atendeme, por favor». A las 11:15. «No puedo creer que nunca me contaste que tenías un departamento en España. ¿Cómo no me dijiste nada?» A las 11:30. «¿De dónde sacaste la plata? Tú, sueldo de la facultad, no te daba para comprar un departamento en Valencia. Necesito que me expliques». Ahí me reí. Necesitaba que le explicara. Como si yo le debiera algo. Como si todavía tuviera algún derecho sobre mi vida o sobre mis decisiones. Los mensajes seguían, cada vez más desesperados. «Valeria, no seas así. Hablemos como adultos. ¿Heredaste del nonno? ¿Por qué nunca me lo contaste? Estoy en mi boda y no puedo dejar de pensar en esto. Por favor». Y después, cerca de la medianoche, «Camila está llorando. Su familia está preguntando cosas. Esto es un desastre. Necesito hablar con vos ya». El último mensaje había llegado 15 minutos atrás, a las 12:45 de la mañana mi hora. «Vale, por favor. Te lo pido por todo lo que vivimos juntos. Dame una explicación, solo eso. Después me dejás en paz si querés, pero necesito entender». Apagué la pantalla del celular. Me preparé un té de tilo. Me senté en el sillón del living con las piernas cruzadas y me quedé mirando por la ventana. Valencia dormía. Las calles estaban vacías. Solo se escuchaba a lo lejos algún auto pasando de vez en cuando y el murmullo constante del mar.
¿Qué quería de mí? ¿Explicaciones? ¿Justificaciones? ¿Que le contara cómo me las había arreglado para sobrevivir después de que él me destrozara la vida? Me acordé de algo que mi mamá me decía cuando era chica. El mejor modo de cerrarle la boca a alguien que te subestimó es vivir bien. Vivir tan bien que ni siquiera te acuerdes de ellos. Y tenía razón. Yo estaba viviendo bien. Mejor que bien. Mejor de lo que nunca viví estando casada con Gastón. Y él, que pensó que me estaba descartando como un trasto viejo, ahora se daba cuenta de que el trasto viejo resultó ser una antigüedad valiosa que regaló sin saber lo que tenía. Me dormí cerca de las 3 de la mañana sin haberle contestado nada. Cuando me desperté el domingo a las 9, tenía 41 llamadas perdidas y 27 mensajes más. Los mensajes de la madrugada eran cada vez más patéticos. No puedo dormir. Necesito hablar con vos. ¿Por qué me ocultaste esto? ¿No confiabas en mí? Siempre pensé que éramos honestos el uno con el otro. Ese último me hizo reír en voz alta. ¿Honestos? El tipo que me engañó durante 6 meses con su socia me hablaba de honestidad. Había mensajes de voz también. 10 mensajes de voz. No los escuché. Los borré sin abrir. Decidí que ya era suficiente. Le iba a contestar, pero con mis tiempos, con mis condiciones, sin darle el placer de verme desesperada o reactiva. Me preparé el desayuno. Café con tostadas con tomate y aceite de oliva, como había aprendido a desayunar acá. Me di una ducha larga. Me vestí tranquila. Salí a caminar por el Turia como hacía todos los domingos. Compré el periódico. Me senté en un banco a leer. Saludé a conocidos del barrio. Me tomé un vermut en una terraza mirando pasar la gente. Recién a las 5 de la tarde, las 11 de la mañana en Buenos Aires, me senté en mi balcón, abrí WhatsApp y escribí un solo mensaje. Gastón, no te debo ninguna explicación sobre mi vida. Estamos divorciados. Lo que yo haga o deje de hacer no es asunto tuyo. Te deseo lo mejor en tu matrimonio. No vuelvas a contactarme. Lo mandé. Lo bloqueé en WhatsApp. Lo bloqueé en Instagram. Lo bloqueé en Facebook. Bloqueé su número de teléfono. Me saqué de encima 11 años de mi vida con 4 clics. Me quedé ahí sentada sintiendo algo raro en el pecho. No era tristeza, no era bronca, era algo parecido al alivio, como cuando te sacás una mochila pesada que llevabas cargando tanto tiempo que ya ni te acordabas de cómo era caminar sin ese peso. El celular vibró. Un mensaje de Julián. Vale, Gastón me pidió que te diga que necesita hablar con vos, que por favor lo desbloquees. Decile que no, que si necesita algo que te lo diga a vos, y vos me lo transmitís, pero que no tengo nada que hablar con él. Ok, ¿te puedo contar algo? Dale. La boda fue un desastre total. Después de que se enteraran lo de tu departamento, Camila se encerró en el baño llorando. La madre tuvo que ir a sacarla. El padre estaba recaliente porque invirtió no sé cuánta plata en esta boda, y su hija estaba hecha mierda en el día que se suponía que tenía que ser el más feliz de su vida. Gastón no bailó, no dio el discurso. Se quedó sentado en la mesa mirando el celular como un zombi. La gente empezó a irse tipo 10 de la noche porque el ambiente estaba repesado. Quedaron como 30 personas del velorio. Hoy a la mañana me llamó. Está desesperado. Dice que no puede creer que vos tengas un departamento en Valencia y nunca le dijiste. Que está haciendo números de cuánto puede valer. Que si lo hubieras declarado en el divorcio, él tendría derecho a una parte. Ahí me indigné. ¿Qué? ¿Me está jodiendo? Te juro que eso, dijo. Le contesté que estaba delirando, que el departamento era tuyo de antes del matrimonio y que aunque no lo fuera, ustedes ya se divorciaron.
que no tiene ningún derecho sobre nada tuyo. Se puso a llorar boluda. Literal, se puso a llorar por teléfono. Nunca lo escuché así. Que llore lo que quiera. Yo lloré 6 meses en un monoambiente de mierda en Villa Crespo por culpa de él. Ahora le toca a él. Tenés razón. Perdón por escribirte todo esto. Solo quería que supieras lo que está pasando. Está bien. Gracias por el aguante, Juli. Vos siempre fuiste buen tipo. De nada. Cuídate allá en Valencia. Y felicitaciones por la casa. Te lo remereces. Cerré WhatsApp y me quedé mirando el Turia. Había corredores pasando, familias en bicicleta, parejas mayores caminando de la mano, gente viviendo su vida normal de domingo sin dramas. Eso era lo que yo quería, una vida normal, sin llamadas desesperadas a medianoche, sin mentiras, sin secretos, sin sentir que tenía que esconder partes de mí misma para que mi pareja no se sintiera amenazada o inferior. Los siguientes días siguieron llegando mensajes, pero ya no de Gastón, de su hermana, de su mamá, de amigos en común, todos con el mismo mensaje variado. ¿Podemos hablar? Hay un malentendido. Gastón está muy mal. No contesté ninguno. Los bloqueé a todos. Hice limpieza en mis redes sociales. Saqué a cualquiera que tuviera conexión directa con Gastón o su familia. Me quedé solo con mi gente, con las que realmente me importaban. Mi hermana Luciana me llamó desde Buenos Aires un martes a la noche. Valeria, ¿qué carajo pasó? Me está llamando gente que no veía hace años para preguntarme sobre vos. ¿Qué te están preguntando? Que si es verdad que tenés un departamento en Valencia, que de dónde sacaste la plata, que por qué nunca se lo contaste a Gastón. La madre de Gastón me llamó llorando, diciendo que su hijo está destruido. ¿Y vos qué le dijiste? Que no sabía nada, que vos eras grande y tus cosas eran privadas, que dejara de joder. Pero vale, ¿es verdad? ¿Tenés un departamento en Valencia? Le conté todo. A Luciana sí le podía contar. Era mi hermana, la única persona en el mundo que nunca me había juzgado por nada. La puta madre, dijo cuando terminé. O sea que durante todos estos años, mientras estabas casada con ese boludo, vos tenías un as guardado bajo la manga. Así es. Sos una genia, una genia. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque mamá me dijo que no se lo contara a nadie, que la plata atrae problemas. Tenía razón. Mira el quilombo que se armó apenas se enteró Gastón. ¿Sabés que está diciendo que tenía derecho a una parte en el divorcio? Julián me contó. Es un delirio. El departamento lo compré años antes de casarme con él. ¿Tenés los papeles que lo prueban? Obvio, todo legal, todo en regla. La herencia la recibí en 2018 antes de que se divorciaran y la usé para comprar el departamento en 2019. Nunca fue plata ganancial. Perfecto. Que se joda entonces. Que llore todo lo que quiera. Eso mismo le dije a Julián. Luciana se quedó en silencio un rato. ¿Sabes qué, Vale? Estoy orgullosa de vos. En serio. Podrías haberte quedado en Buenos Aires haciéndote la víctima, llorando por ese pelotudo. Pero te fuiste. Te reconstruiste. Y encima lo hiciste sin necesitar ayuda de nadie. Gracias, Lu. ¿Cuándo venís de visita? No lo sé. Pronto, espero. Pero por ahora estoy bien acá. Te entiendo. Quédate el tiempo que necesites. Y no le des bola a toda esta gilada. La gente se va a olvidar en 2 semanas y van a encontrar otro chisme para comentar. Tenía razón, como siempre. Pero las 2 semanas fueron intensas. Me enteré por Julián que se había convertido sin quererlo en mi informante desde Buenos Aires, que Gastón y Camila habían tenido peleas terribles después de la boda,
que Camila le recriminaba que nunca le había contado que yo podía tener plata guardada, que su familia estaba enojada porque sentían que habían hecho una boda cara para alguien que claramente no les había contado toda la verdad sobre su situación económica anterior. Están diciendo que si vos tenías un departamento en Valencia, Gastón debería haber recibido una parte en el divorcio, me contó Julián, y que con esa plata ellos podrían haber salvado el emprendimiento. Es ridículo. El departamento lo compré con plata de la herencia del nonno que recibí antes de casarme con él. Nos casamos en el 2013, heredé en el 2018. Es plata que nunca fue ganancial. Lo sé, se lo dije. Pero están desesperados, vale. Están muy mal de guita. Camila tuvo que pedirle plata prestada a sus viejos para pagar el sanatorio donde va a parir. El departamento donde viven es alquilado y están debiendo 2 meses. No sentí pena. Sé que debería, pero no la sentí. Sentí solo una satisfacción fría y lejana, como cuando ves que alguien que te hizo daño recibe las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Y el bebé? Pregunté porque aunque no los quisiera, tampoco era un monstruo. Nace en 3 semanas. Camila está estresadísima. El médico le dijo que se tiene que calmar o puede adelantarse el parto. Espero que nazca bien, dije, y lo decía en serio. El bebé no tenía la culpa de nada. Sí, ojalá, pero entre nosotros, creo que este matrimonio no va a durar mucho. Ya arrancaron con el pie izquierdo. Después de esa conversación con Julián, tomé una decisión. Iba a cortar contacto definitivo con todo lo que tuviera que ver con Buenos Aires y esa parte de mi vida, no por bronca, no por despecho, sino porque necesitaba proteger mi paz mental. Le escribí a Julián: Juli, te agradezco todo, pero necesito pedirte un favor. No me cuentes más nada sobre Gastón, nada, ni aunque sea importante, ni aunque él te lo pida. Cerré ese capítulo y necesito seguir adelante. Espero que lo entiendas, me contestó al toque. Lo entiendo perfectamente. Tenés razón. Perdón por contarte todo. No te jodo más. Pero sabé que si alguna vez necesitas algo, acá estoy. Sos una genia, Vale. No dejes que nadie te haga olvidar eso. Y así, en un martes de febrero ventoso en Valencia, cerré definitivamente el último canal de comunicación con mi vida anterior. Los días siguientes fueron raros. Era como si hubiera amputado una parte de mí misma, una parte enferma, gangrenada, que necesitaba ser cortada para que el resto del cuerpo pudiera sanar, pero igual dolía. No el dolor agudo de cuando te rompen el corazón, sino un dolor sordo, de fondo, como cuando se te está curando una herida. Me concentré en mi nueva vida con intensidad renovada. Acepté más tours. Amplié mi perfil en la plataforma para incluir visitas a pueblos cercanos como Xativa y Sagunto. Empecé a dar clases de español online a extranjeros que vivían en Valencia y querían mejorar el idioma. Las argentinas de la playa se convirtieron en mi nueva familia. Ellas sabían de reinvenciones. Todas habían dejado algo atrás en Argentina. Malos matrimonios, trabajos tóxicos, familias complicadas. Todas habían llegado a Valencia buscando un nuevo comienzo. Una de ellas, Fernanda, tenía una historia parecida a la mía. Se había divorciado después de 16 años de matrimonio. Su ex también la había engañado. También se había venido a Valencia sola, sin conocer a nadie, solo con ganas de empezar de cero. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras y ellos?, me dijo un domingo mientras tomábamos mate en la playa. Nosotras somos capaces de reconstruirnos, de levantarnos solas. Ellos se aferran a lo conocido, aunque los esté destruyendo, porque les aterroriza el cambio. Tenés razón, le dije. Gastón te va a extrañar toda la vida.
no a vos específicamente, a la estabilidad que le dabas, a la seguridad, a tener a alguien que lo bancara incondicionalmente. Pero ya está. Tomó su decisión. Ahora que se haga cargo. Esas conversaciones me sanaban más que cualquier terapia. Eran mujeres que habían pasado por lo mismo, que entendían sin que tuviera que explicar, que no me juzgaban por haber guardado el secreto del departamento. Al contrario, me felicitaban por haber sido inteligente. Marzo llegó con los primeros calores. Valencia se llenó de flores. Los jacarandás del Turia explotaron en violetas. Los naranjos perfumaban las calles. La ciudad entera parecía celebrar el renacer de la primavera. Y yo también estaba renaciendo. Una tarde estaba dando un tour por el Museo de Bellas Artes a una pareja de jubilados canadienses cuando recibí un mail. Era de un estudio de abogados de Buenos Aires. Lo leí rápido mientras mis clientes miraban un cuadro de Sorolla. Gastón me estaba reclamando derechos sobre el departamento de Valencia. Alegaba que durante el matrimonio yo había usado bienes gananciales para mejoras y mantenimiento de la propiedad, y que por lo tanto él tenía derecho a una compensación económica. Leí el mail 2 veces. Después lo cerré y seguí con el tour como si nada. Les expliqué a los canadienses la técnica del impresionismo español. Les conté anécdotas sobre Sorolla. Les mostré mis cuadros favoritos. Cuando terminó el tour, 2 horas después, me senté en un banco del museo y volví a abrir el mail. Lo leí completo esta vez, despacio, palabra por palabra. Era una sarta de mentiras vestidas de lenguaje legal. Gastón alegaba que durante nuestro matrimonio yo había usado fondos comunes para el mantenimiento del departamento en Valencia, que él no sabía de la existencia de la propiedad porque yo se lo había ocultado deliberadamente, que en un matrimonio honesto esos bienes deberían haberse declarado. Me daba risa y asco en partes iguales. Llamé a mi hermana. Lu, Gastón me está haciendo juicio. ¿Qué? Lo que oíste. Me mandó un mail un estudio de abogados. Dice que tiene derechos sobre el departamento. Es un delirante. ¿Un delirante total? ¿Qué vas a hacer? Contratar un abogado, supongo, y demostrar que está mintiendo. ¿Tenés todos los papeles? Todos. Escritura del 2019 antes del matrimonio. Comprobantes de que el dinero vino de la herencia del nonno. Facturas de la administradora desde siempre a mi nombre. Todo. Entonces que se vaya a la mierda. No tiene ningún derecho y lo sabe. Esto es solo desesperación. Lo sé. Esa noche contraté un abogado en Buenos Aires. Se llamaba Fernando Quiroga, especialista en derecho de familia. Me lo recomendó una amiga de la facultad. Le mandé toda la documentación por mail. Escritura de compra de 2019. Certificado de herencia del nonno Giuseppe de 2018. Acta de matrimonio con Gastón de 2013. Sentencia de divorcio de 2024. Comprobantes de pago de la administradora del departamento a mi nombre exclusivamente desde 2019. Fernando me llamó por Zoom al día siguiente. Valeria, esto es pan comido, me dijo. Tu ex no tiene ningún derecho. 0. El departamento lo compraste con dinero de una herencia que recibiste antes del matrimonio. Está todo a tu nombre exclusivo. Nunca usaste bienes gananciales del matrimonio para nada relacionado con esta propiedad. Es tuyo y punto. Entonces, ¿por qué está haciendo esto? Porque está desesperado económicamente. Probablemente algún abogado inescrupuloso le dijo que valía la pena intentarlo a ver si vos te asustabas y le ofrecías una compensación para que se callara la boca. ¿Eso funciona? A veces, con gente que no tiene buenos abogados o que no quiere meterse en quilombos legales. Pero vos tenés todo en regla.
vamos a contestar la demanda, vamos a presentar toda la documentación y el juez la va a rechazar en 2 segundos. ¿Cuánto tarda eso? Un par de meses máximo. Es un caso simple. No te preocupes. No me preocupaba por el juicio en sí. Sabía que no tenía ninguna base. Me preocupaba que Gastón estuviera tan desesperado como para intentar algo así. Me preocupaba que Camila estuviera por parir y ellos estuvieran en esta situación. Me preocupaba, a pesar de todo, que ese bebé fuera a nacer en medio de este desastre. Pero después me acordaba de las noches que pasé llorando en el monoambiente de Villa Crespo. Me acordaba de cómo Gastón se fue sin mirar atrás. Me acordaba de que él tomó sus decisiones sabiendo las consecuencias. Y la preocupación se me pasaba. Fernando contestó la demanda con una contundencia que me dejó sin palabras. No solo rechazó punto por punto cada argumento de Gastón, sino que además amenazó con iniciar acciones legales por acoso y extorsión si seguía intentando reclamarle dinero que no le correspondía. El juicio se cayó en 6 semanas. El juez ni siquiera le dio audiencia. Simplemente leyó la documentación que presentamos, vio que el departamento era mío desde antes del matrimonio y rechazó la demanda con costas a cargo de Gastón. Eso significaba que él tenía que pagar los honorarios de mi abogado además de los suyos, una fortuna que claramente no tenía. Fernando me llamó cuando salió la sentencia. Listo, Valeria, ganamos. Rechazada con costas. Tu ex te va a tener que pagar unos buenos pesos por haberte hecho perder el tiempo. ¿Cuánto? Como 300,000 pesos entre mi honorario y los gastos del juicio. Me reí. No era plata para mí, pero para Gastón, que estaba quebrado, debía ser una fortuna. Y si no puede pagar, se puede hacer un plan de pagos o eventualmente embargo de bienes, pero eso ya es problema de él, no tuyo. Vos quedás libre de todo esto. Gracias, Fernando, de verdad. De nada. Y un consejo, bloquéalo en todos lados. Cambia tu mail si es necesario. No le des ninguna posibilidad de contactarte. Este tipo de personas no entienden de límites. Ya lo había bloqueado en todos lados, pero tomé nota mental de cambiar mi mail por las dudas. Esa noche me serví una copa de vino y brindé sola en mi balcón. Brindé por la justicia, por los abogados competentes, por tener toda la documentación en regla, por haberle hecho caso a mi mamá cuando me dijo que guardara el secreto. Abril llegó con las fallas. Valencia se llenó de turistas, de petardos, de falleras con vestidos increíbles, de fuego y celebración. Yo me sumergí en el caos festivo de la ciudad como una valenciana más. Fui a las mascletas, comí buñuelos, vi arder los ninots gigantes en la cremá. Me sentí parte de algo más grande que yo misma, parte de una ciudad que me había adoptado. Por Julián, que a pesar de mi pedido de que no me contara nada, igual me mandó un mensaje, me enteré que Camila había tenido a su bebé, un varón, 3,2 kilos, sano, se llamaba Benjamín. Solo te aviso porque pensé que querrías saber que todo salió bien con el parto. No te voy a contar más nada después de esto. Promesa. Le agradecí, y me alegré genuinamente de que el bebé hubiera nacido bien. No le deseaba mal a ese chico. No tenía la culpa de tener a Gastón como padre. Mayo me trajo una sorpresa. Una pareja argentina que había contratado uno de mis tours, él era médico, ella arquitecta, rondaban los 50, me ofreció un trabajo. Estamos armando un emprendimiento de turismo cultural en Valencia, me explicó Martín, el marido. Tours temáticos para argentinos que vienen a España. Arte, historia, gastronomía. Necesitamos alguien que sepa del tema y que hable en argentino. ¿Te interesaría? ¿En serio?
¿En serio? Buen sueldo, horarios flexibles, y además podrías seguir con tus tours privados. Sería part-time. Lo pensé 2 segundos. ¿Me interesa? Empecé en junio. Era perfecto. 3 tours por semana, grupos pequeños de argentinos que venían a Valencia como parte de un viaje más grande por España. Les mostraba la ciudad desde una perspectiva que solo alguien que la había adoptado podía dar. No era una guía turística leyendo datos de Wikipedia. Era alguien que vivía acá, que conocía los secretos, los atajos, los mejores lugares para comer, dónde comprar las mejores naranjas, qué calles evitar en hora pico. El trabajo me llenaba, me hacía sentir útil, productiva, valorada, y el sueldo tampoco estaba mal. Una tarde de mediados de junio estaba en mi balcón, revisando el itinerario del tour del día siguiente cuando sonó el timbre del edificio. Extraño porque no esperaba a nadie. ¿Sí? Contesté por el interfón. Valeria, soy yo, Gastón. Se me heló la sangre. ¿Qué haces acá? Necesito hablar con vos. Por favor. Solo 10 minutos. No tengo nada que hablar con vos. Andate. Vale, por favor. Vine hasta Valencia solo para verte. Solo 10 minutos y me voy. Me quedé paralizada. No podía creer que estuviera acá, en mi ciudad, en mi edificio, violando el único espacio seguro que me quedaba. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Por un amigo. Vale, por favor. Abrime. No. Vale. Gastón, si no te vas ahora mismo, llamo a la policía. No estoy jodiendo. Silencio del otro lado. Solo quería pedirte perdón. No acepto tu disculpa. Ahora andate antes de que cumpla mi amenaza. Valeria, estoy destruido. Camila me dejó. Me quitó al bebé. Estoy solo. Sin plata. Sin nada. Necesito... No, lo interrumpí. Vos tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. No tengo nada que darte. Ni perdón, ni plata, ni tiempo, ni nada. Andate ahora. Vale, por favor. Corté el interfón. Agarré mi celular temblando. Llamé a Fernando, mi abogado. Fernando, Gastón apareció en mi edificio en Valencia. No sé cómo consiguió mi dirección, pero está tocando timbre. ¿Le abriste? No. Le dije que se fuera y lo amenacé con llamar a la policía si no se iba. Bien hecho. ¿Seguís ahí todavía? Miré por la ventana. Gastón estaba en la vereda de enfrente, mirando hacia mi balcón. Sí, está en la calle. Llama a la policía local. Explícales que es tu ex, que tienen una orden judicial en Argentina que lo obliga a no contactarte, y que se presente acá viola esa orden. No había ninguna orden judicial, pero entendí lo que Fernando quería que hiciera. Llamé a la Policía Nacional, expliqué la situación en mi español, con acento argentino mezclado con valenciano. Fueron eficientes y rápidos. Llegaron en 15 minutos. Desde mi ventana vi cómo hablaban con Gastón. Vi cómo él gesticulaba, claramente intentando explicar algo. Vi cómo los policías le pedían documentación. Vi cómo finalmente se lo llevaban, no arrestado, pero sí escoltado fuera de la zona con una advertencia clara de no volver. Cuando los policías se fueron con Gastón, me quedé sentada en el sillón del living temblando. No de miedo, de furia, de indignación. ¿Cómo se atrevía a venir hasta acá? ¿Cómo se atrevía a violar mi espacio, mi paz, mi nueva vida? Me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Respiré hondo varias veces intentando calmarme. Llamé a Inés. Gastón vino a Valencia, le dije apenas atendió. ¿Qué? Lo que oíste. Apareció en mi edificio. Tocó timbre. Tuve que llamar a la policía. Ay, Dios mío, Valeria. ¿Estás bien? Estoy bien. Asustada, pero bien. No le abrí. La policía se lo llevó. ¿Querés que vaya para allá? No, estoy bien. Solo necesitaba contárselo a alguien. ¿Qué te dijo? Que Camila lo dejó.
que se quedó sin nada, que necesitaba hablar conmigo, como si yo le debiera algo. Inés se quedó callada un momento. ¿Sabes qué me parece? Que vino a pedirte plata. Tenía razón. Obviamente tenía razón. Gastón no había viajado miles de kilómetros para pedirme perdón genuinamente. Había venido porque estaba desesperado, quebrado, y pensó que podría ablandarme en persona. Probablemente, le dije, pero no le voy a dar nada. Bien hecho. Ese tipo ya te sacó suficientes años de tu vida. No le des ni un euro más. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome si Gastón seguía en Valencia, si estaría en algún hotel barato cerca de acá, si intentaría volver mañana, si tendría que conseguir una orden de restricción formal. A la mañana siguiente llamé a Fernando. Necesito una orden de restricción contra Gastón. Apareció en mi casa en Valencia. ¿Te hizo algo? No, no le abrí, pero no quiero que vuelva a acercarse. Entiendo. Acá en Argentina puedo iniciar los trámites, pero para que tenga validez en España, vas a necesitar tramitarlo allá también. ¿Conoces algún abogado en Minus, Valencia? No. Conseguí uno. Explícale la situación. Con el antecedente del juicio que perdió y su aparición en tu casa, no va a ser difícil conseguir una orden. Esa tarde contraté un abogado español. Se llamaba David Montero. Joven, eficiente, con ese acento valenciano cantadito que ya me resultaba familiar. Le conté todo: el divorcio, el engaño, el juicio fraudulento, la aparición sorpresiva en mi edificio. Esto es acoso, me dijo. Vamos a pedir una orden de alejamiento. Con los antecedentes que me contás, el juez la va a dar sin problemas. En 2 semanas tenía la orden. Gastón no podía acercarse a menos de 500 metros de mi domicilio, mi trabajo o cualquier lugar donde yo estuviera. Si lo hacía, podía ser arrestado. Le mandé una copia de la orden por mail, no a él directamente, sino a través de Fernando. Quería que quedara claro que cualquier intento de contacto tenía que pasar por canales legales. No recibí respuesta. Y no supe más de él durante semanas. Julio llegó con el calor intenso del verano mediterráneo. Valencia se llenó de turistas. Las playas estaban repletas. Los tours se multiplicaban. Trabajaba todos los días, a veces dando 2 tours en un día. Llegaba a casa agotada pero satisfecha. El cansancio del trabajo era completamente diferente al cansancio emocional que había sentido durante los últimos años de mi matrimonio. Este era un cansancio limpio, honesto, que se curaba con una ducha fría y una noche de sueño. Las argentinas de la playa se habían convertido en mi familia elegida. Todos los domingos sin falta nos juntábamos en la Malvarrosa con nuestros termos de mate, nuestras facturas, nuestras historias de la semana. Algunas eran más jóvenes que yo, 30 y pico, otras mayores, 60 y algo. Pero todas compartíamos lo mismo. Habíamos dejado atrás una vida en Argentina para construir otra acá. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras y la gente que se queda? Me dijo Fernanda un domingo mientras mirábamos el mar. Nosotras nos animamos a saltar. Ellos prefieren quedarse en la orilla aunque se estén ahogando. Es verdad, dije, pero también hay que tener los medios para saltar. No todas pueden. Tenés razón, admitió. Pero vos sí podías, y lo hiciste. Eso es lo que importa. Agosto trajo las vacaciones de verano. Los españoles se iban de vacaciones y la ciudad se vaciaba un poco. Aproveché para viajar. Me fui una semana a Menorca con Inés, otra semana a la Toscana sola, recorriendo los lugares que había estudiado durante años en libros y que por fin podía ver con mis propios ojos. Florencia, Siena, San Gimignano. Cada iglesia, cada museo, cada plaza
Era una clase de historia del arte cobrada vida. En Florencia, parada frente al David de Miguel Ángel en la galería de la Academia, lloré. Lloré de emoción pura. Lloré porque estaba ahí, cumpliendo un sueño que había tenido desde los 20 años. Lloré porque lo estaba haciendo sola, sin depender de nadie, con mi propia plata, en mis propios términos. Una señora italiana mayor se me acercó. «Bella, ¿estás bien?» «Sí», le dije limpiándome las lágrimas. «Es solo que es muy hermoso». «Lo sé», me dijo sonriendo. «Miguel Ángel tiene ese efecto en la gente». Volví a Valencia a fines de agosto renovada, bronceada, descansada, con miles de fotos en el celular y una certeza cada vez más sólida. Había tomado la decisión correcta. Dejar Buenos Aires, dejar mi trabajo, dejar mi zona de confort, había sido la mejor decisión de mi vida. Septiembre me trajo noticias desde Buenos Aires. Mi hermana Luciana me llamó una noche. «Vale, te tengo que contar algo. Decime». Me encontré con la hermana de Gastón en el súper. Literalmente chocamos con los carritos. No pude evitarla. ¿Y? Me contó todo. Bueno, su versión de todo. Dice que Gastón está destruido, que Camila efectivamente lo dejó y se fue a vivir con sus padres con el bebé, que le pidió el divorcio, que él está viviendo en un monoambiente en Flores que le presta un amigo, y el estudio de arquitectura cerró, no podía pagar el alquiler. Ahora está trabajando como empleado en el estudio de un conocido. Sueldo básico, nada de socio ni nada parecido. Escuché en silencio. No sentía alegría por su desgracia, pero tampoco pena. ¿Algo más? Sí. Me preguntó si vos lo perdonarías algún día, si había alguna posibilidad de que hablaran. ¿Y vos qué le dijiste? Que no era mi tema, que si quería hablar con vos que te escribiera. Pero le aclaré que vos habías dejado muy claro que no querías saber nada de él. Gracias, Lu. ¿Estás bien? Estoy bien, de verdad. Y era verdad. Estaba bien. La noticia de la desgracia de Gastón no me afectaba. Era como enterarse de que a un conocido lejano le iba mal en el trabajo. Lamentable, pero no mi problema. Octubre llegó con el primer aniversario de mi llegada a Valencia. 1 año, 12 meses, 365 días desde que bajé de ese avión en el aeropuerto de Manises, sin saber bien qué me esperaba. Las argentinas me organizaron una fiesta sorpresa en la playa. Mate, empanadas que habíamos hecho entre todas, vino, música. Brindamos por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, por el coraje de saltar sin red. Por Valeria, dijo Fernanda levantando su copa, que nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Por todas nosotras, dije yo, que nos animamos a elegir la felicidad por sobre la comodidad. Esa noche, de vuelta en mi departamento, me senté en el balcón con una copa de vino. Miré el Turia, los árboles, las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado en 1 año. El divorcio, la mudanza, el juicio, la aparición de Gastón, la orden de restricción, los nuevos trabajos, los nuevos amigos, los viajes, el crecimiento. Había pasado de ser una mujer de 45 años rota, llorando en un monoambiente de Villa Crespo, a ser una mujer de 46 años dueña de su vida, viviendo en una ciudad preciosa, trabajando en lo que le gustaba, rodeada de gente que la valoraba. El secreto que había guardado durante tantos años, el departamento, la herencia, la independencia económica, había resultado ser mi salvación. Si se lo hubiera contado a Gastón, probablemente habríamos terminado igual. Él igual me habría engañado, igual me habría dejado, pero yo no habría tenido este plan B. No habría tenido a dónde ir. Habría tenido que quedarme en Buenos Aires,
reconstruyéndome desde cero sin esta red de seguridad. Mi mamá tenía razón. La plata llama a la envidia, pero también te da opciones, te da libertad, te da la posibilidad de irte cuando necesitas irte. Noviembre trajo lluvias. Valencia se puso gris y melancólica. Pero a mí me gustaba la ciudad así también, sin el maquillaje del sol, constante, más real, más cruda, más honesta. Un jueves de mediados de noviembre estaba en un café del centro leyendo cuando recibí un mail del estudio de abogados de Gastón en Buenos Aires. Mi corazón se aceleró. ¿Ahora qué? Lo abrí temiendo lo peor. Pero no era una demanda, no era una amenaza. Era una notificación formal de que Gastón renunciaba a cualquier reclamo presente o futuro sobre mis bienes, que reconocía que el departamento en Valencia era mío de antes del matrimonio y que no tenía ningún derecho sobre él, que pedía disculpas por el juicio anterior y por cualquier molestia causada. Leí el documento 3 veces. Después llamé a Fernando. ¿Viste el mail que mandó el abogado de Gastón? Sí, lo vi. Es un documento de renuncia de derechos. Básicamente está diciendo que se rinde, que no va a joderte más. ¿Es legalmente válido? Totalmente. Es más, es conveniente para vos. Queda por escrito que él renuncia a cualquier reclamo si, en el futuro, se le ocurre otra locura. Este documento te protege. ¿Por qué lo hizo? Supongo que su abogado le explicó que no tenía ninguna chance de ganar nada, que cada vez que te demandaba salía perdiendo plata, y que era mejor cortar por lo sano, o quizás simplemente se dio cuenta de que había perdido, que no podía ganarme, que cada movimiento que hacía en mi contra le salía mal. ¿Tengo que firmar algo? No. Él firma renunciando a sus derechos. Vos no tenés que hacer nada. Solo guardá el documento. Listo, gracias, Fernando. De nada. Y Valeria, felicitaciones. Ganaste en todo. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana del café. La gente pasaba con paraguas. Las calles mojadas reflejaban las luces de los comercios. Valencia vivía su vida, indiferente a mis pequeños dramas personales. Había ganado. Fernando tenía razón. Había ganado en todo. No solo legalmente. Había ganado en vida, en paz mental, en libertad. Diciembre. Llegó con frío inusual para Valencia. Montaron el mercado de Navidad en la plaza del ayuntamiento. La ciudad se llenó de luces, de villancicos, de esa energía especial que trae fin de año. Decidí quedarme en Valencia para las fiestas. No quería volver a Buenos Aires todavía. No estaba lista. Tal vez el año que viene, o tal vez nunca. Ya vería. La Nochebuena la pasé con las argentinas. Alquilamos una casa grande en la playa entre todas. Hicimos vitel toné, ensalada rusa, pionono. Tomamos sidra a medianoche. Nos abrazamos. Lloramos un poco pensando en las familias que estaban lejos. Reímos mucho más celebrando las familias que habíamos elegido. Por las mujeres valientes, brindó Fernanda. Por las que se animaron a irse cuando quedarse era más fácil. Por las que eligieron la paz sobre la comodidad, agregó otra. Por las que se salvaron a sí mismas, dije yo. Año Nuevo lo pasé en mi balcón, sola pero no solitaria, con una copa de champán, mirando los fuegos artificiales explotar sobre el mar, pensando en el año que terminaba y en el que empezaba, 2025, un año nuevo, una vida nueva. Hice mis promesas de año nuevo en voz alta, como si alguien me estuviera escuchando. Este año voy a perdonar, no a Gastón porque ese perdón todavía no lo siento genuino, pero voy a perdonarme a mí, por haber sido tan ciega, por haber aguantado tanto, por haber sacrificado tanto. Este año voy a abrirme al amor otra vez. No voy a buscar nada, pero si aparece, no voy a huir de miedo.
Este año voy a ser completamente honesta, con los demás y conmigo misma. Se acabaron los secretos que pesan. Se acabó ocultar partes de mí por miedo. Los fuegos artificiales seguían explotando. La gente gritaba feliz año en las calles. Valencia celebraba como solo Valencia sabe celebrar. Y yo estaba ahí, en mi balcón, en mi ciudad adoptiva, en mi vida elegida, sintiéndome más yo misma de lo que me había sentido en Mintos años. Enero trajo nuevos tours, nuevos clientes, nuevas rutinas. La vida siguió, mejor, más tranquila, más mía. A mediados de enero recibí un mensaje de Julián, el primero en meses. Vale, perdón por romper el silencio. Solo te quiero contar algo porque creo que te va a dar paz. Gastón se está yendo a Córdoba. Consiguió trabajo en un estudio allá. Se va a mudar la semana que viene. Dice que necesita empezar de nuevo lejos de Buenos Aires, lejos de todo. Solo quería que lo supieras. Abrazo grande. Leí el mensaje varias veces. Gastón yéndose de Buenos Aires, dejando la ciudad donde había vivido toda su vida, empezando de nuevo en otro lugar. Igual que yo había hecho, le contesté a Julián. Gracias por avisarme. Espero que le vaya bien en Córdoba. En serio, ya pasó suficiente tiempo. Ojalá encuentre su paz como yo encontré la mía. Y lo decía en serio. Ya no sentía bronca. Ya no sentía dolor. Solo sentía una especie de compasión distante. Gastón había tomado malas decisiones. Había lastimado gente. Había mentido. Y ahora estaba pagando las consecuencias. Pero también estaba intentando reconstruirse a su manera. No le debía nada. No le perdonaba todo. Pero tampoco le deseaba mal. Simplemente ya no era parte de mi vida. Febrero llegó con los primeros almendros en flor. Valencia se vistió de blanco y rosa. El aire olía a primavera temprana. Y yo cumplí 46 años. Las argentinas me organizaron una cena en un restaurante del Carmen. Éramos 20 mujeres, todas con historias de reinvención, todas celebrando una vida nueva en esta ciudad que nos había adoptado. ¿Qué se siente cumplir 46 en Valencia?, me preguntó Inés. Se siente como libertad, le dije, como haber llegado finalmente a casa. Y era verdad. Esa noche, de vuelta en mi departamento, me senté en el balcón como había hecho tantas veces en estos meses, pero esta vez saqué mi diario, ese que había empezado a escribir cuando llegué a Valencia. Leí las primeras entradas. Primer día en Valencia. No sé qué estoy haciendo. Tengo miedo. Semana 2. Extraño Buenos Aires. Extraño a Lu. ¿Y se vienen venirme? Mes 1. Empiezo a encontrarle la vuelta. Tal vez esto funcione. Y después las entradas más recientes. Año 1. No puedo creer todo lo que cambió. Soy feliz. Hoy Gastón firmó la renuncia de derechos. Cerré ese capítulo para siempre. 46 años. La mejor versión de mí misma. Tomé una página en blanco y escribí mi entrada de esta noche. Querido diario. Han pasado 16 meses desde que llegué a Valencia, huyendo de una vida rota. Hoy puedo decir que no solo me reconstruí, me reinventé. Encontré una versión de mí misma que no sabía que existía. Una Valeria más fuerte, más segura, más honesta. Una Valeria que no necesita esconder partes de sí misma para ser amada. Que no necesita achicar su luz para que otros no se sientan opacados. Aprendí que los secretos que guardas para protegerte pueden terminar salvándote. Que está bien tener un plan B. Que la independencia económica no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que el amor que te hace dudar de vos misma no es amor. Que una relación donde tenés que ocultar quién sos realmente está destinada al fracaso. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que a los 45, 46 años,
Podés reinventarte completamente si tenés el coraje de saltar. Y aprendí que la mejor venganza no es la venganza, es vivir bien, es ser feliz, es construir una vida tan hermosa que cuando tu pasado venga a golpear tu puerta, no tengas ningún interés en abrirle. Cerré el diario, miré el Mediterráneo a lo lejos, respiré hondo el aire salado de Valencia y sonreí, porque había ganado, no contra Gastón, contra mi propio miedo, contra la tentación de quedarme en lo conocido aunque me estuviera destruyendo, contra la voz en mi cabeza que me decía que era muy tarde, muy vieja, muy asustada. Había saltado y había volado. Ahora, si me preguntan qué pasó con Gastón, les digo la verdad, no lo sé. Y no me importa. Escuché que está en Córdoba, que está trabajando, que tal vez eventualmente arreglará las cosas con Camila o encontrará a alguien más. O tal vez no. No es mi historia. Mi historia es esta, la de una mujer que se guardó un secreto durante años, que usó ese secreto para salvarse cuando todo se derrumbó, que se fue a otro país sola, que se reinventó completamente, que construyó una vida nueva desde cero, y que ahora, sentada en su balcón en Valencia, mirando el Mediterráneo brillar bajo la luna, puede decir honestamente que es feliz, completamente, genuinamente, honestamente feliz. Si algo aprendí de todo esto es que la vida te da segundas oportunidades, pero vos tenés que tener el coraje de tomarlas. Tenés que estar dispuesta a dejar ir lo que te está matando, aunque duela. Tenés que confiar en vos misma lo suficiente como para saltar sin saber dónde vas a caer. Y tenés que tener algo guardado. Un as bajo la manga, un secreto que te proteja, una red de seguridad que te permita irte cuando necesites irte. Yo tuve la suerte de tener ese as. El departamento en Valencia, la herencia del nonno Giuseppe, la previsión de mantenerlo en secreto durante años. Y cuando llegó el momento de usarlo, estaba ahí esperándome, listo para salvarme. Entonces mi mensaje para quien esté escuchando esto es simple. Guarda algo para vos, algo que sea solo tuyo, no por desconfianza necesariamente, sino por seguridad, por libertad, por tener opciones cuando la vida te ponga contra la pared. Y si alguna vez te encontrás llorando en un monoambiente de mierda después de que te rompan el corazón, acórdate de que eso no es el final de tu historia. Es solo el final de un capítulo. El próximo capítulo podés escribirlo vos. Y podés escribirlo en el lugar que elijas, con la gente que elijas, en los términos que vos elijas. Así que esto es todo. Esta es mi historia. La historia de cómo un secreto me salvó, de cómo un divorcio me liberó, y de cómo empezar de nuevo a los 45 resultó ser la mejor decisión de mi vida. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por acompañarme en este viaje. Y si estás pasando por algo parecido, si estás en ese monoambiente llorando sin saber qué hacer, déjame decirte esto. Vas a estar bien. Va a doler. Va a ser difícil. Pero vas a estar bien. Mejor que bien. Vas a estar libre. Y la libertad, créeme, vale cada lágrima que cuesta conseguirla. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.